entre tú y yo y os damos la bienvenida una vez más. Y el tema de hoy es el papel de los hijos. Esperamos que os guste, pero como siempre queremos daros el paso del avance del testimonio. Hasta ahora. Hola, soy Nancy Gómez, vengo de Ecuador y quiero darte mi testimonio en esta tarde y espero que sea de bendición. Bien, pues estamos de vuelta y como siempre queremos dar paso, pues Noelia, que nos presentes a las invitadas de hoy. Hola. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Sonia Vallejos Choque. Ella pertenece a la Iglesia Cuerpo de Cristo y es soltera y con una hija. Bienvenida. Sí. Gracias. Shirley de León. Hola. Ella es soltera y pertenece a la ONG de Remar. Bienvenida. Así es, gracias. Y está con nosotros también Inma Berrueta. Ella es casada y también pertenece a la ONG Remar. Bienvenida. Hola. Pues bienvenidas y gracias por estar aquí. Vamos a ver el relato de hoy que nos cuentan. A menudo los hijos se nos parecen, dice una hermosa canción de Serrat. Sin embargo, a menudo no. Creo que es inherente al ser padre desear, aunque sea en forma inconsciente, que nuestros hijos se parezcan a nosotros, al menos en algo. No me refiero al parecido físico, sino al de su interior. Necesitamos ver en ellos cosas nuestras, como si así pudiésemos prolongarnos en el tiempo. Tal vez sin darnos cuenta, o sí, necesitamos que hayan heredado sus virtudes de nosotros, y respecto de sus defectos, todo lo contrario. Allí nos preguntamos ¿a quién habrán salido? Nos cuesta pensar y asimilar que un hijo no es carbónico de las acciones o aciertos de los padres, que vienen a esta vida con un carácter propio que tal vez nada tenga que ver con el nuestro. Sí es cierto que uno como padre los forma, los educa y tal vez puede moldear un carácter, pero no cambiarlo. Puede ocurrir que aquellas cosas que no nos gustan sean heredadas, pero en otras no tendrá nada que ver con la genética. En caso que la forma de ser de nuestro hijo no nos genere conflicto alguno, todo bien. Tal vez no nos importe que sus virtudes no sean las nuestras, porque igual todo marcha sobre ruedas. En el caso contrario, las cosas se complican. ¿Qué pasa cuando la forma de ser de nuestro hijo no nos gusta? Porque realmente puede ocurrir que su carácter no sea el que hubiésemos deseado. Puede ser que nuestro hijo sea antipático, melancólico, antisocial, poco responsable y tantas otras cosas que no nos agradan en lo más mínimo. ¿Qué pasa entonces? En primera instancia y como mecanismo de defensa en la mayoría de los casos, no nos reconocemos de esa manera de ser. Hay que ser muy autocrítico para así, en el caso, verse reflejado en ese espejo más joven que no nos devuelve una imagen que nos gusta. Puede ocurrir, sin embargo, que nada hayamos influido. Muchas veces tendemos a pensar que un hijo es como una propiedad que nosotros y solo nosotros construimos a nuestro gusto y elección. Lejos está de ser así. Un hijo en primera instancia no es propiedad de nadie. En todo caso de la vida llega con un bagaje propio. Partiendo de la base que aquello que no nos gusta de un hijo no sea modificable con buena educación y amor, que sea parte de su carácter o sea de algo que nace con él. ¿Qué podríamos hacer? Cuesta aceptar que un hijo no es la persona que uno hubiera deseado o no tiene la manera de ser que uno hubiese querido. Si bien el amor se mantiene intacto, hay como un sentimiento de frustración o decepción que se huele en el aire y lo que es peor, nuestro hijo lo percibe. Hay muchas cosas difíciles para el ser humano, practicar la aceptación es una de ellas. Aceptar que no es lo mismo que resignarse. Resignarse suena a derrota, pero aceptar que es algo no es como uno quiere y que a veces no está en nuestras manos cambiarlo. Eso es sabiduría. Lo importante, más allá de aceptar aquello que no está en nuestras manos, cambiar, la eventual decepción que uno puede sentir no le cierra la puerta a la manifestación del cariño. Que nuestros hijos sepan, y lo que es más importante, sientan que los amamos, con buen humor, con mal humor, desordenados, irresponsables, con los defectos que pueda tener. El ser padre es un aprendizaje continuo. Parte de este aprendizaje tiene que ver con lo que analizamos hoy. Así como la vida no siempre es como uno quiere, los hijos no siempre tienen la forma de ser que hubiésemos deseado. Es difícil lidiar con esta situación, pues uno no ve cumplidas las expectativas que tenía. Esta situación puede darse en todas las edades y con las distintas situaciones que la vida va imponiendo. En la niñez, adolescencia y adultez, un hijo puede no responder a la imagen que en nuestra fantasía o ilusión haríamos pensado de él. Hay cosas que dependen de los papás y otras que no.
También hay que aprenderlo y se aprende a través del dolor, pero por sobre todas las cosas a través del amor. El verdadero amor es aceptar al otro tal cual es. Un hijo, tenga la edad que tenga, necesita imperiosamente sentirse amado por sus padres. Está en nosotros hacerle sentir que nuestro amor va más allá de cualquier diferencia o desencuentro. Bien, pues en el papel de los hijos dice que el ser padre es algo muy especial y también de muchísima responsabilidad, pero el ser hijo o saber ser buen hijo también tiene su dificultad. Dios ha dado un mandamiento con promesa, que es uno de los mandamientos más importantes. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. ¿Creéis que los hijos de hoy se preocupan de este mandamiento o lo tienen en cuenta? Bueno, Yo diría que más que como se ven las cosas hoy en día, más bien no, ¿verdad? pues la verdad es que no es. Yo estaba pensando en este versículo hoy además, y realmente es así, ¿no? Entender, ¿no?, que hay una promesa cuando honras a tus padres, ¿no?, la trascendencia que tiene. Y hoy pensaba en este versículo muy especialmente, y realmente es así, si honramos a nuestros padres, ¿no? Y es importante que honremos a nuestros padres, ¿no? ¿Cuándo? Pues no cuando nos gustan las cosas, claro, cuando las cosas nos salen bien, sino cuando nos riñen, nos corrigen, nos llaman la atención por muchas cosas, ¿no?, que pueden corregirnos. Y la verdad es que cuando debemos honrar a nuestros padres siempre. Puede ser niño y, claro, es algo que debemos de aprender desde niños, ¿no?, a honrar a nuestros padres. Para ello, también nuestros padres nos tienen que enseñar a respetar desde muy pequeñitos, ¿no? Si ellos no te enseñan desde pequeños a que les tienes que respetar, y que les tienes que son algo importante, y que les tienes que respetar, que les tienes que obedecer, pues cuando quieras tú enseñar a tus hijos, claro, que te honren, no te, claro, van a honrar, ¿no? Entonces son trabajos que desde la infancia hay que trabajar, son valores que desde pequeñitos hay que trabajar para que luego te honren tus hijos. O sea, que no de repente honras a tus padres, ¿no? Hombre, cuando no has honrado a tus padres y pues tienes un encuentro personal con Dios, Dios te demanda de que pidas, claro, perdón y que los honres, que los bendigas, que los ames, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Pero si no, desde pequeños nos deben de enseñar y debemos de enseñar los padres, ¿no?, a que los hijos nos respeten. Y es muy importante, ¿no?, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y luego hay una promesa, es muy importante, ¿no? Sí, porque a veces ha habido casos, ¿verdad?, igual que ha habido personas que se han convertido al Señor y precisamente los padres, no, lo que tú dices, no han sido un ejemplo, o más bien no han sido buenos padres, y durante mucho tiempo esas personas pues han recriminado o han tenido eso contra los padres, ¿no? Pero cuando han conocido a Dios, el tener que honrar a esos padres que para ellos quizá no han sido... Dios te demanda. Y el poner eso en práctica, ¿verdad? Y saber que eso tiene... Aunque tus padres no sean los mejores padres del mundo o no sean buenos padres, ¿verdad?, eso te va a traer una promesa, una bendición a tu vida, ¿no?, cuando tú buscas, ¿verdad?, buscas esa bendición, ¿verdad? Bueno, pues en mi caso mío, mis padres no son cristianos, pero yo soy ya madre y he sido muy joven. Entonces mis padres, a través de mi testimonio, donde dice la palabra de respetar y honrar, ¿no?, mis padres han sido muy en el desorden, el desorden que es deshonrar. Entonces cuando yo llegué a los caminos del Señor, pues ¿cómo tendría que yo traer a mis padres cuando ellos tendrían que ser ellos, darme la moral y que claro, yo debo respetarlos a ellos? Pero el Señor, cuando vino a mi vida, fue Él el que me mandó ese mandamiento, claro, que si no cosechaba eso, iba a sembrar lo mismo. Y entonces eso he visto, me he agarrado del Señor, me ha ayudado Él, y mis padres, pues a través de mi testimonio de honrarle, sí, han venido a los pies de Dios. Y pues eso es lo que, claro, puedo... Sí, nuestros papeles como hijos, como hijas, que tenemos es primeramente honrar a nuestros padres. Y a mí se me venía ahora a la mente de que muchas veces a nuestros padres los tratamos como que si ellos no saben nada, ¿no?, de la vida. Y
cuando te das cuenta de que muchas veces tropiezas en las cosas que ellos te dicen, no, no hagas esto, y tú tropiezas, dices, jo, qué razón tenía mi madre, ¿no? Qué razón tenía mi padre. Y me venía a la mente el poder honrar, ¿no? Porque yo estuve un tiempo a prueba con el Señor, que yo me separé de mis padres a los 14 años, que vine a servir al Señor, y ya cuando te entra ese remordimiento, ¿no? Por dentro de que si realmente les estás honrando, me puse a pensar en todas las cosas, ¿no? Antes de cuando vivía ahí con ellos, y bueno, siempre tenía comunicación con ellos ya estando en la obra de remar, y yo decía, Señor, pues ayúdame a comprender si realmente estoy honrando a mis padres, ¿no? Porque a mí me gustaría que ellos también se sintieran orgullosos de mí, aunque yo esté lejos de ellos, pues que estén orgullosos, ¿no? De que realmente no he seguido un camino malo, sino que un camino de bien, un camino también de bendición, ¿no? De que, bueno, yo me ponía a pensar un montón de cosas, ¿no? Y me acuerdo que llamé a mi madre, ya estaba aquí en España, llamé a mi madre y le dije, mamá, ¿estás orgullosa de mí? No, porque a mí no me gustaría saber de que no estés orgullosa y que no esté honrándote, ¿no? Porque es que si no, me voy para honrarte, ¿no? Y mi madre me decía, no, si tú donde estás bien, porque yo sé de que tú estás sirviendo al Señor. Y yo, pues, ver de que tú estás ahí sirviendo al Señor y teniendo un camino con bien, sin hacer cosas que no debes de hacer, para mí es un orgullo de que estés sirviendo al Señor. Y antes que falleciera mi padre, también le llamé y le dije a mi padre, papá, tú estás orgulloso de mí, porque realmente me gustaría saber de que si tú estás orgulloso y te he honrado todo este tiempo. Y también me dijo lo mismo, ¿no? Y luego cuando él falleció, yo me quedé muy mal, porque dije, Señor, yo no estuve ahí con él, yo no estuve en esos momentos tan difíciles. Y me vino una prueba muy grande, muy grande. Dije, Señor, sí, yo sé que mi padre ha estado allí, pues con nosotros, somos 3 hermanos y siempre ha estado ahí. O sea, si necesitaba a mi hermano una cosa, él estaba ahí. Si mi otro hermano también necesitaba otro, él siempre sacaba todas las cosas donde no sé dónde lo sacaba, pero siempre nos daba todo, nos daba consejos, siempre estaba ahí mi padre, siempre. Y en el momento en que él estaba mal, estaba enfermo, digo, Señor, es que yo no estoy allí, yo no, realmente, yo necesito estar allí para que él también se dé cuenta de que yo también le estoy honrando y que estoy cuidándole. Y pasé unos momentos de prueba y de dificultad muy graves, pero entendí que después de fallecido entendí que yo con mis oraciones estuvo el Señor ahí. Honrándole igual, ¿no? Entonces me siento bien, porque digo, Señor, es que necesito que tú realmente sanes esto, sanes el saber si he honrado a mi padre como tú lo dices en la Biblia, porque me ponía ese versículo casi, me lo estuvo poniendo casi como un mes, y siempre me quedaba con lo primero, ¿no? Que tenía promesa, ¿no? Que tiene promesa, es el honrar a nuestros padres lleva promesa a nuestras vidas, claro. ¿no? Y entonces decía, Señor, realmente he honrado a mis padres. Y a veces cuando me vienen chicas y dicen, oh, es que mi padre aquí, y yo siempre les digo, mira, aunque sea como sea, tienes que honrarle, tienes que quererle, porque cuando en el momento donde tú ya lo pierdes, no sabes lo que realmente te pasa a ti, y nunca le vas a volver a decir, oh, te quiero, claro. o si estás ahí conmigo, ¿no? O sea, que pienso de que el papel como hijos que somos, como hijas, que lo primero que pensemos es de que tenemos, aunque sean como sean, tenemos que honrarles, ¿no? Porque es un mandamiento con promesa. Claro, sí. ¿Y vosotros creéis que los hijos es reflejo de lo que son los padres y de lo que hacen? Hombre, pues hay cosas que sí, ¿no? Hay una herencia, ¿no? Uh-huh. Desde niños, pues las cosas que ven los hijos, pues es una copia reproductora, ¿no?
aunque a los padres no nos guste muchas veces. No solamente genéticamente, ¿no? Sino en muchas cosas. En muchas cosas, ¿no? Y a veces dices, ¿a quién se parecerá este niño? Y pues a su padre o a su madre. La madre dice al padre, pero luego los defectos, ¿verdad? Sí, los defectos son de las virtudes, ¿no? Y bueno, realmente es así, ¿no? Hay una genética que está ahí, ¿no? Que luego, oye, cada uno tiene su carácter, su personalidad, ¿no? Que tiene que madurar, hay que dirigir, hay que encauzarla, ¿no? Eso tiene su proceso, ¿no? Pero realmente, pues claro, hay muchas cosas, aparte del apellido y la sangre que lleva, pues hay una herencia que indudablemente está ahí, ¿no? Luego es saber manejar esas situaciones, ¿no? Porque unas personas tienen unas debilidades y otras, ¿no? Entonces a unos hay que animarles, a otros hay que pararles. Entonces depende en qué circunstancia, pues bueno, hay que dirigir las personas de una forma o de otra, pues para sacar sobre todo lo bueno de cada una de las personas, ¿no? Porque todos tenemos cosas buenas, entonces pues bueno, hay que sacarlas un poquito a la luz, ¿no? Para motivar, ¿no? por las cosas positivas. Un carácter fuerte, bien dirigido, puede ser una potencia muy buena, ¿no? Mal dirigido, pues puede ser un desastre. Pues es así, ¿no? Que luego pues las cosas como se encauzan, pues también tiene que ver en la vida, ¿no? Pero bueno, la genética y la herencia ahí están de los padres, evidentemente eso no se puede quitar, no se borra. Sí, pero luego eso es importante, ¿no? El ejemplo, ¿no? Que tú das, ¿no? Y en casa, quiero decir, es importante ese ejemplo porque es un poco el reflejo también, ¿no? Hombre, los niños desde pequeños, ellos viven en ese ambiente y reciben, desde muy chiquititos, incluso desde bebé. Yo le decía al otro día a una mamá, en su segundo hijo estaba más tranquila, digo, es que cuando uno está tranquilo, el hijo es más tranquilito. Entonces, esa seguridad que la madre tiene, pues también se lo transmite al hijo. Entonces, ¿cómo estás? Pues tú transmites. ¿Cómo está tu hogar? Transmites a tus hijos. Imagínate, yo me acuerdo que una vez le dije a un hijo mío, ay, una broma, dice, ¿qué te pasa? Ay, que tu padre me ha dicho que no me quiere, me dice, pues me puedes decir otra cosa, pero eso no me lo creo. O sea, él tenía esa seguridad. Claro. Si me dices otra cosa, pues dice, pero eso no me lo creo. Por eso te digo que los niños reciben, ellos reciben las cosas, ¿no? Son sensibles a todas las cosas, a lo bueno y a lo malo. Entonces, pues la verdad es que tenemos que tener muchas cosas. A veces dices, bueno, la forma de hablar o yo qué sé. Tú, si fumas no puedes decir a tu hijo esto es malo para ti y para ti es bueno. Tus conversaciones, si dices palabras fuera de orden, pues lo mismo. Entonces ellos sueltan todo lo que dicen, son unos loros de repetición. Entonces, y en muchos aspectos, yo digo, si tienes malas costumbres, los niños, pues, si te gusta comer picante, los niños se acostumbran a comer picante. O sea que en tu cultura, en tantas cosas, ellos reciben, desde niños reciben las cosas. Está claro que es lo que siembras, recoges, ¿no? Es decir, si tú siembras valores, siembras buenas cosas, buenas costumbres, eso es lo que vas a recoger, ¿verdad? Aunque tengas que sembrar con esfuerzo y con... Hombre, todo es una batalla y por el contrario. Todo es una batalla, de todas formas, y luego, bueno, los valores que tú das en tu casa, eso pesa, ¿no? Y luego hay otra batalla, que los niños pues están en la calle, en el colegio, pero siempre hay que estar contrarrestando todas estas cosas, ¿no? Diciendo, no, esto es lo correcto, esto es lo que está bien. Entonces es una lucha que hay que estar siempre ahí día a día, ¿no? Pero cuando esa batalla está en la casa, evidentemente pues es la responsabilidad de los padres, ¿no? De transmitir esos valores y de educar a los hijos, ¿no? Que esta sociedad educa a mis hijos, el colegio educa a mis hijos, no, o la iglesia educa a mis hijos, ¿no? Tenemos que educar como padres, tenemos la responsabilidad de educar. La educación tiene que estar sobre todas las cosas desde el hogar. Claro que sí. Igualmente, pues eso, si ven lo que dices tú, ¿no? Si hay un entorno que no hay un buen ambiente, no hay valores, eso es también lo que van a reflejar en esta sociedad, eso está claro. Sí, porque ellos absorben todo. Algo que estoy pasando yo, como que estaba diciendo a la hermana, que es un regalo traer la mejor, que la mujer, como mujeres, ¿no? Que podamos tener que Dios nos da ese privilegio de ser mujer, de traer en el camino del Señor cuando estamos en el Señor, ¿no? Y poder cuidarle y poder, como dice la palabra, dice la palabra que si tú la boca, la lengua es positivo, de bendición, y si es negativo, es de muerte, ¿no? Entonces muchas veces nosotros como mujeres
tenemos, más que todo yo me agarro de esa palabra donde dice también la viuda, la desamparada, y me agarro de eso que Él es mi esposo hasta el momento, ahora en mi cabeza, ¿no? Y entonces yo le digo que ese regalo de mi hija, porque es el Señor el que me ha puesto eso, el Espíritu Santo. Y entonces yo cuando hablo con mi hija que está lejos, pues trato de decirle al Señor de que me dé tantas palabras que como quisiera que yo la pueda cuidar y que lo pueda decir. Y ahí dentro de mí, con el Señor que me está haciendo ver que un hijo tienes tú que ver que puede ser algo positivo, que tienes que hablarle, que tienes que intensivarle cosas buenas, que tienes que decirle que hay un Dios que te ama y que tienes que fluir amor, que tienes que fluirle positividad, tienes que fluir más que todo en lo primordial es en el Señor, que la mejor herencia que le puedes dejar es eso, y transmitirle ese cada día que tú te despojes delante de Dios para poder, y Él también aprenda. ¿Por qué digo esto? Porque cuando mi hija me dice, ahora que tiene 16 años, me dice, mamá, tú llorabas mucho, te veía arrodillada y te veía postrada ahí llorando. Yo no lo entendía en ese entonces. Y después te ponías a alabar, a bailar, me dice. Pero ahora entiendo que estabas alabando a Dios. Y yo entiendo que estabas adorando al Señor. Y entonces sí, eso, cuando yo le hablo aquí a mi hija, a veces está muy llena de todo, contaminación del colegio, de la calle, de los amigos negativos que están, incluso en la vida cristiana también. ¿Y por qué? Porque no les transmiten ese amor, que es un privilegio tenerlos aquí y que están para un propósito. Y entonces eso es lo que veo en mi hija, y eso es lo que me nace cada día más como madre, ¿no? El enamorarme más de lo que el Señor pone en mí y dar lo que tengo ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.